Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona y que ha generado ríos de tinta, o mejor dicho, píxeles en Internet, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ese romance que nos tuvo a todos en vilo, esa química que traspasaba la pantalla y que, durante años, ha estado rodeada de misterio, especulaciones y, sobre todo, muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Cuál es la verdad detrás de todo? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esa conexión tan intensa que vimos en Erkenci no se tradujo en un romance duradero fuera de la pantalla? Hoy, después de investigar a fondo, de analizar entrevistas, de leer entre líneas y de contrastar informaciones, vamos a intentar desvelar ese secreto tan bien guardado, esa verdad que ha permanecido oculta durante años. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y jugoso sobre sus actores y series turcas favoritas, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque este viaje va a ser largo y lleno de recovecos. La historia de Demet y Can es un verdadero culebrón digno de la mejor telenovela turca. Todo comenzó, como ya saben, en el set de Erkenci Pájaro Madrugador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Sanem y Can, eran adorables, divertidos, apasionados y, sobre todo, creíbles. Esa autenticidad, esa chispa que saltaba entre ellos, no era solo actuación. Se podía sentir, se podía ver y, claro, se podía interpretar. Era algo palpable, una energía que hacía que cada escena fuera magnética. Los fans, como es lógico, empezaron a soñar con que ese romance traspasara la pantalla. Queríamos ver a Demet y Can juntos en la vida real, compartiendo momentos, demostrando su amor y confirmando nuestras sospechas. Y para ser honestos, hubo momentos en los que parecía que nuestros deseos se iban a hacer realidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero con cada foto, cada comentario, cada like siendo analizado con lupa. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, las publicaciones en redes sociales. Todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Las revistas del corazón se llenaron de rumores, las redes sociales estallaron con hashtags y las teorías conspirativas se multiplicaron por momentos. Desde los encuentros casuales en cafés hasta los viajes juntos que nunca fueron confirmados, cada detalle era objeto de intensa especulación. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja y quizás, menos romántica de lo que esperábamos. A medida que la serie avanzaba y la presión mediática aumentaba, las cosas entre Demet y Can comenzaron a enfriarse. Los rumores de tensión en el set, de discusiones y de desacuerdos empezaron a circular con fuerza. El ambiente, que antes era de alegría y camaradería, se tornó cada vez más tenso. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entramos en terreno especulativo, pero basado en información contrastada. Una de las teorías más extendidas es que la sobreexposición mediática fue demasiado para ambos. La presión de tener que mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de responder a las constantes preguntas sobre su relación terminó por agotarles. Imaginemos la situación: paparazzi las 24 horas del día, entrevistas constantes donde se les preguntaba lo mismo una y otra vez, y la necesidad de proyectar una imagen que quizás no se correspondía con la realidad. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can son dos personas muy diferentes, con personalidades fuertes y con sus propios objetivos profesionales. Can, por ejemplo, siempre ha sido muy ambicioso y ha buscado expandir su carrera a nivel internacional. Demet, por su parte, siempre ha sido más reservada y ha preferido centrarse en proyectos en Turquía. Estas diferencias en sus ambiciones y prioridades podrían haber creado fricciones y obstáculos en su relación. Mientras uno soñaba con Hollywood, el otro encontraba su felicidad en Estambul. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a las exigencias del trabajo, podrían haber sido un factor determinante en el distanciamiento entre ellos. Otra teoría que ha circulado es que, aunque sí hubo una atracción inicial, la relación nunca llegó a consolidarse como un noviazgo formal. Tal vez se trataba más de una conexión intensa, de una química innegable, pero que no era suficiente para construir una relación a largo plazo. Quizás la magia se limitaba al set de grabación, a los personajes que interpretaban, y no era transferible a la vida real.
También se ha hablado mucho de celos profesionales. Can Yaman se convirtió rápidamente en un fenómeno global, atrayendo la atención de los medios de comunicación y de los fans de todo el mundo. Esto inevitablemente generó cierta envidia y resentimiento por parte de otros actores y actrices turcas, incluyendo, supuestamente, a la propia Demet. El éxito meteórico de Can, su reconocimiento internacional y las oportunidades que se le presentaban, podrían haber generado inseguridades y comparaciones. No olvidemos que en el mundo del espectáculo la competencia es feroz y que el éxito de uno puede ser percibido como una amenaza por otros. Sin embargo, es importante señalar que estas son solo teorías y especulaciones. La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos hacer conjeturas basadas en la información que tenemos disponible. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, después de Erkencikus, la relación entre ellos se enfrió considerablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, se distanciaron por completo. El silencio se convirtió en su mejor aliado. Durante un tiempo incluso se rumoreó que estaban enemistados y que no se dirigían la palabra. Se hablaba de fuertes discusiones, de reproches y de una ruptura definitiva. Los fans, desolados, se aferraban a la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Sin embargo, con el tiempo, las cosas parecen haberse calmado un poco. En algunas entrevistas, tanto Demet como Can han hablado el uno del otro con respeto y cordialidad, aunque sin entrar en detalles sobre su relación pasada. Han mantenido una postura diplomática, evitando avivar las llamas de la especulación. Demet, como ya saben, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Este evento, que generó una gran expectación, terminó siendo una decepción para muchos. Can, por su parte, ha estado involucrado en varias relaciones, aunque ninguna de ellas ha llegado a consolidarse. Su vida amorosa, siempre bajo el escrutinio público, ha sido objeto de numerosos rumores y titulares. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto: ¿cuál es el secreto detrás de la relación entre Demet y Can? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y no se puede reducir a una simple explicación. Creo que la verdad es que hubo una combinación de factores que contribuyeron a que su relación no prosperara. No se trata de buscar un culpable, sino de entender la dinámica que se generó entre ellos. La presión mediática, las diferencias personales, los celos profesionales y las exigencias del trabajo fueron, sin duda, elementos importantes en esta ecuación. Pero sobre todo creo que la clave está en que Demet y Can eran dos personas jóvenes, con sus propios sueños y ambiciones, que se encontraron en un momento crucial de sus carreras y que simplemente no estaban destinados a estar juntos. El destino a veces tiene otros planes. A veces la química en la pantalla no se traduce en amor en la vida real. A veces las expectativas de los fans son demasiado altas y terminan por destruir cualquier posibilidad de relación. Y a veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que nos gustaría que lo hicieran. La vida, como una telenovela, está llena de giros inesperados. Lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas talentosas y exitosas, que han seguido adelante con sus vidas y que han logrado construir carreras sólidas y respetables. Y aunque su relación no haya terminado como muchos de nosotros esperábamos, no podemos negar que nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y que su química siempre será recordada con cariño y nostalgia. Su legado en la pantalla perdurará en el tiempo. Así que, en definitiva, el secreto de la relación entre Demet y Can no es tan secreto como pensábamos. No hay grandes escándalos ni revelaciones impactantes. Simplemente una historia de amor que no fue, una conexión que se desvaneció con el tiempo y dos personas que siguieron caminos diferentes. Una historia que nos enseña que no todas las historias de amor tienen un final feliz. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado desvelar ese secreto tan bien guardado, esa verdad que ha permanecido oculta durante años. Hemos explorado las teorías, hemos analizado los rumores y hemos tratado de entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Hemos intentado poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden que siempre estamos trayendo contenido interesante y entretenido sobre sus actores y series turcas favoritas. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y ahora, me gustaría saber qué opina. Ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Cam podrían haber tenido una relación duradera? ¿O creen que era inevitable que se separaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es un misterio que a veces no tiene solución.